Manifestar en minutos. ¿Se puede? A menudo me preguntan si es posible manifestar en minutos. Yo solía escuchar estas preguntas con una mezcla de escepticismo y compasión, porque muchos aún viven atrapados en la ilusión del tiempo. El tiempo, tal como lo conocemos, no es un obstáculo para aquello que nuestra mente decide crear. Lo que llamamos minutos no son más que una medida externa. Lo que realmente importa es la intensidad de la asunción, la convicción con la que sentimos que aquello que deseamos ya es nuestro. Cuando comprendes esto, el reloj deja de gobernar tus experiencias. Recuerdo momentos en los que deseaba algo con tanta fuerza que la espera parecía absurda. No meditaba horas ni realizaba rituales complicados, simplemente me sumergía en la sensación de tenerlo ya. Sentía cada detalle como si mi vida ya lo contuviera, la textura, los sonidos, la alegría. Y en esa inmersión, la realidad exterior parecía doblarse para alinearse con mi sentimiento. Todo se volvía cuestión de percepción y entrega, no de tiempo cronológico. Manifestar en minutos no significa precipitar resultados ni forzar la vida. Significa ser tan auténtico en la emoción que no queda espacio para la duda. Cada instante puede ser una manifestación si tu interior está convencido, si tu mente ha abandonado la espera y ha aceptado la certeza de lo ya logrado. La clave está en actuar desde el final, como si aquello que deseas no fuera un futuro, sino un presente constante. He visto a muchos luchar con la paciencia, creyendo que la manifestación es un camino largo y doloroso, pero en realidad todo depende de la claridad de tu conciencia y de la fidelidad con que sostienes la sensación de tu deseo cumplido. Cuando eso se logra, los minutos se convierten en un espacio suficiente para que el milagro ocurra. La manifestación es instantánea para quien ha dejado de dudar y ha abrazado la certeza. La verdadera magia no está en el acto de manifestar, sino en la intensidad con la que sentimos la realidad deseada. Muchas veces creemos que debemos esperar señales externas, signos del universo o un momento perfecto para que nuestro deseo aparezca. Pero todo comienza y termina en la conciencia. Si tu mente acepta plenamente que lo que deseas ya existe, entonces incluso los obstáculos aparentes se disuelven ante tu certeza. Los minutos se vuelven irrelevantes cuando la experiencia interna es plena y completa. He aprendido que el secreto está en sumergirse en la sensación de haber recibido ya lo que ansías. No basta con imaginar, se requiere sentir, vivir y respirar esa realidad como si fuera la única posible. En ese estado, incluso los pensamientos contrarios pierden fuerza, porque la emoción dominante dicta la manifestación. El tiempo deja de ser una barrera y lo que parecía lejano se acerca con una inmediatez que desafía toda lógica externa. Recuerdo la primera vez que experimenté esto con algo que parecía imposible. No hubo preparación elaborada ni fórmulas complicadas. Simplemente cerré los ojos y me sentí en posesión de mi deseo. Cada detalle, cada sensación, cada gesto interno coincidía con la experiencia que quería vivir.
Abrí los ojos minutos después y descubrí que la realidad externa ya había comenzado a reflejar lo que mi conciencia había aceptado como cierto. Fue un instante de revelación. La manifestación no sigue el tiempo del mundo, sino el tiempo de la mente. Y es precisamente esa comprensión la que libera. No estamos limitados por semanas, días o incluso horas. Estamos limitados únicamente por la fidelidad con la que sostenemos la sensación de nuestro deseo cumplido. Cada minuto se convierte en un universo completo si tu conciencia lo habita con certeza. La manifestación en minutos no es un mito. Es la ley natural de quien comprende que sentir desde el final transforma la experiencia de manera instantánea. Manifestar en minutos requiere que abandonemos la necesidad de pruebas externas. A menudo buscamos evidencias tangibles, señales visibles de que nuestro deseo se está cumpliendo, y en ese mismo acto retrasamos su realización. Pero la manifestación verdadera ocurre primero en el interior, en la sensación profunda de que aquello que anhelamos ya está presente. Cuando dejas de depender de la evidencia externa, tu conciencia se convierte en el escenario donde todo ya existe, y el mundo físico simplemente se alinea para reflejarlo. He observado que muchas personas confunden visualización con manifestación. Pueden imaginar, pueden soñar despiertos, pero si no sienten la certeza del cumplimiento, su deseo sigue siendo un futuro distante. Para manifestar en minutos, no basta con imaginar, debes habitar la experiencia, sentir cada emoción como si fuera real, como si tu vida ya estuviera saturada de aquello que quieres. Solo entonces la brecha entre tu mente y la realidad se acorta hasta desaparecer. Recuerdo haber deseado algo pequeño, casi trivial, y sumergirme en la sensación de tenerlo ya. Tan pronto como lo sentí plenamente, sin vacilaciones, la sincronía comenzó a aparecer en el mundo exterior. Todo parecía conspirar para confirmar la certeza interna que había sostenido. Ese instante me enseñó que la manifestación no es cuestión de esfuerzo ni de tiempo, sino de intensidad emocional y fidelidad a la sensación de ya estar en posesión de lo deseado. La rapidez de la manifestación depende de la claridad y firmeza de nuestra conciencia. Cuanto más decisivo y completo es nuestro sentimiento interno, más rápido se refleja externamente. No hay fórmulas mágicas ni secretos ocultos, solo la capacidad de sentir con verdad. Cada minuto puede ser suficiente cuando la mente y el corazón están alineados en la certeza de lo ya logrado. La manifestación se convierte así en un acto natural, casi inevitable, para quien ha comprendido que la realidad externa es un espejo de la conciencia interior. A veces creemos que los grandes deseos requieren largos caminos, que debemos esperar señales, acumular paciencia o cumplir ciertos pasos externos antes de que la vida nos conceda lo que anhelamos. Esa creencia es la que mantiene los sueños lejos, porque nos hace depender de lo externo. Cuando comprendes que todo reside en tu conciencia, que cada emoción tuya proyecta una realidad que se materializa, los minutos se vuelven suficientes. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento que refleja la intensidad de tu sentir.
He aprendido que la manifestación rápida no significa precipitación ni impaciencia, significa coherencia entre pensamiento, emoción y sensación. Cuando estas tres fuerzas se alinean y sientes con firmeza que ya eres y tienes lo que deseas, la realidad no puede resistirse. Cada pequeño detalle que imaginas con sentimiento profundo se convierte en un punto de partida que acelera la manifestación. No es magia, es la ley natural de la conciencia que se vive y se experimenta plenamente. Recuerdo momentos en los que deseaba algo tan profundamente que cada célula de mi cuerpo parecía anticiparlo. Cerraba los ojos y me sentía dentro de la experiencia, observando cómo cada movimiento, cada sonido, cada gesto coincidía con mi deseo cumplido. No había duda ni ansiedad, solo la quietud absoluta de quien sabe que ya posee lo que espera. Y en minutos, a veces incluso en segundos, la realidad externa comenzaba a reflejar exactamente lo que mi conciencia había aceptado como cierto. Es curioso cómo la mente duda de su propio poder, como si manifestar fuera un proceso lento y difícil. Pero cuando uno se permite sentir con intensidad, cuando deja de esperar y se entrega al hecho de que lo deseado ya existe, la manifestación ocurre con una rapidez que sorprende. La clave está en la fidelidad a la sensación, en la coherencia emocional y en la certeza absoluta. En minutos, tu conciencia puede crear un universo que antes parecía distante, porque la realidad responde a quien siente como si ya fuera. Cuando entendí que los minutos pueden contener todo un mundo, todo cambió para mí. Antes creía que el tiempo medía los logros, que debía esforzarme, esperar y controlar cada paso. Pero descubrí que no hay espera para quien habita la sensación de lo ya logrado. Cada segundo puede ser suficiente si tu conciencia es completa y absoluta en la aceptación de tu deseo. No se trata de acelerar la vida, sino de alinear tu sentir con la certeza interna, de vivir desde el final y permitir que la realidad externa lo refleje. Manifestar rápidamente requiere valor, porque implica abandonar las dudas que nos han acompañado durante años. Es fácil imaginar y soñar, pero difícil es sostener el sentimiento de certeza cuando todo a nuestro alrededor parece contradecirlo. Sin embargo, cada vez que he logrado permanecer en esa quietud, en esa emoción de tenerlo ya, la manifestación ha llegado con una rapidez que desafía cualquier lógica. No hay fórmulas externas, solo la fidelidad a la experiencia interna, al sentimiento de plenitud que nos conecta con lo que deseamos. Recuerdo haber deseado algo que parecía insignificante, pero que para mí tenía un peso enorme en mi bienestar. Cerré los ojos y me sumergí en la sensación de haberlo recibido. Cada detalle era tan real en mi interior que mi cuerpo reaccionaba como si ya existiera. La respiración, la postura, incluso la alegría en mi pecho. Y al abrir los ojos, descubrí que el mundo había comenzado a reflejarlo en cuestión de minutos. Esa experiencia me enseñó que la manifestación no obedece al reloj, sino a la profundidad de nuestro sentir. La conciencia es la fuerza más poderosa que poseemos.
Cuando dejamos de depender de circunstancias externas y nos enfocamos en la sensación interna de ya tener lo que queremos, los minutos se transforman en eternidades de creación. La rapidez no es un privilegio de unos pocos, es una posibilidad para quien decide sentir con certeza, para quien acepta que su deseo existe en el presente y no en un futuro lejano. Así, cada instante puede ser suficiente para que la vida se alinee con nuestra visión. He descubierto que la manifestación en minutos no depende de la cantidad de tiempo que pasamos esperando, sino de la calidad de la sensación que sostenemos en nuestro interior. Cada deseo que albergamos tiene su propio ritmo, no el del mundo, sino el de la conciencia que lo habita. Cuando cerramos los ojos y nos permitimos sentir con totalidad lo que queremos, cada pensamiento se vuelve un ladrillo en la construcción de nuestra realidad. Los minutos se transforman en instantes eternos, donde la certeza se convierte en acción invisible, y la mente externa apenas puede seguir el ritmo de lo que ya ha sido creado internamente. La rapidez de la manifestación surge cuando no hay dudas que debiliten la fuerza de nuestro sentir, cuando la emoción y la convicción se mezclan en un solo pulso vibrante de certeza. Manifestar en minutos también significa desprenderse de la ansiedad que genera el deseo. Muchas veces creemos que si no lo vemos rápido, algo está fallando. Y ese temor bloquea la energía creativa que ya hemos activado. Cuando aprendemos a habitar la sensación de tenerlo ya, la ansiedad desaparece y se reemplaza con una quietud profunda que permite que la vida se reorganice a nuestro favor. En esa quietud, cada detalle imaginado se convierte en una realidad interna tan tangible que nuestro cuerpo y nuestras emociones reaccionan como si la manifestación ya fuera un hecho consumado. La mente externa, la que mide con relojes y calendarios, simplemente queda atrás, porque la creación se ha completado en el mundo invisible de la sensación. Recuerdo momentos en los que, frente a un deseo intenso, cerraba los ojos y me sumergía en la experiencia de tenerlo, sin pensar en el cómo ni en el cuándo. Todo era vívido, cada gesto, cada aroma, cada sonido coincidían con la realidad que quería vivir. Y al abrir los ojos minutos después, descubría que el mundo externo ya había comenzado a reflejar lo que había sostenido internamente. Esa experiencia me enseñó que los minutos son mi instrumento de creación, no un límite, y que nuestra conciencia posee la capacidad de cambiar la realidad con una rapidez que supera cualquier expectativa externa. La clave para manifestar en minutos está en la fidelidad a la sensación interna. Muchos buscan fórmulas, técnicas o procedimientos complejos, pero la verdadera fuerza reside en la coherencia entre pensamiento, emoción y percepción interna. Cuando sentimos con intensidad que nuestro deseo ya es nuestro, cada célula de nuestro cuerpo vibra en sintonía con esa certeza. La mente externa puede dudar, los acontecimientos pueden parecer contrarios, pero la realidad responde siempre a la frecuencia de nuestra conciencia dominante. Por eso, incluso los deseos más grandes pueden manifestarse en lo que el mundo llamaría minutos, porque lo que cuenta es la intensidad de la certeza interna, no la duración externa.
A veces, la manifestación rápida exige coraje, porque debemos permanecer firmes en nuestro sentir mientras todo a nuestro alrededor sugiere lo contrario. Es fácil imaginar y soñar, pero sostener la certeza mientras la realidad no refleja aún nuestro deseo requiere una entrega profunda y absoluta. Esa entrega es la que rompe la ilusión de tiempo y espacio, porque en nuestra conciencia no existe ni espera ni demora, solo la plenitud de lo ya recibido. Cuando logramos permanecer en ese estado, aunque sean solo minutos, la sincronía se despliega y los hechos comienzan a alinearse con la visión interna que hemos sostenido con fidelidad. Recuerdo haber experimentado esto con un deseo que parecía pequeño y sin importancia, pero que para mí tenía un significado profundo. Cerré los ojos y sentí cada detalle como si mi vida ya lo contuviera. La textura, los sonidos, las emociones, la alegría que me envolvía. Cada sensación era completa y real, y mi cuerpo reaccionaba como si aquello ya existiera. Al abrir los ojos, el mundo exterior había comenzado a reflejar esa realidad en formas sutiles y sorprendentes, confirmando que la manifestación no depende de semanas, días ni horas, sino de la intensidad y fidelidad de nuestra experiencia interna. La manifestación instantánea nos enseña algo más profundo que la rapidez del resultado. Nos revela la infinita capacidad de nuestra conciencia para crear mundos. Cada minuto que vivimos con certeza y sentimiento es un universo completo de posibilidades. Cuando comprendemos que no existe demora para quien se habita completamente en la sensación de lo ya recibido, cada instante se convierte en un acto de creación. La rapidez no es un privilegio, es la consecuencia natural de una conciencia alineada con su deseo, de un corazón que no duda y de una mente que ya reconoce como real aquello que aún el mundo externo no ha mostrado. Manifestar en minutos requiere la valentía de confiar sin reservas. La mayoría de nosotros estamos condicionados a medir la vida en tiempo cronológico, a esperar la validación externa y a buscar evidencia antes de creer. Pero la conciencia verdadera no necesita pruebas, siente, sabe y acepta como real lo que desea. Y esa aceptación instantánea transforma el mundo exterior. La rapidez de la manifestación surge de esta fe interna, de esta entrega absoluta a la certeza de que nuestro deseo existe en el presente y no en un futuro distante. Cada minuto vivido en esa certeza es un instante de creación pura. He visto cómo incluso deseos que parecían imposibles se materializan con velocidad cuando la conciencia se entrega completamente al sentimiento de tenerlos. No hay esfuerzo físico, no hay presión externa. Todo ocurre porque el mundo externo no puede resistirse a una mente y un corazón que viven como si ya poseyeran lo deseado. La manifestación en minutos no es magia, es la ley natural de la conciencia, que responde con inmediatez a quien la entiende y la aplica con fidelidad. Cada instante de duda retrasa, pero cada instante de certeza acelera el proceso de manera impresionante. Recuerdo la emoción de aquellas experiencias rápidas, un deseo profundo, sostenido con intensidad durante unos minutos, comenzaba a reflejarse en detalles concretos, en coincidencias sorprendentes, en gestos del mundo que confirmaban la certeza interna que había mantenido. Esa velocidad no dependía de mi esfuerzo, sino de la calidad de mi sentir,
de mi capacidad de vivir desde el final y de sostener cada emoción como si ya fuera realidad. Comprender esto cambió para siempre mi relación con el tiempo, con la espera y con la creación. Ahora sé que manifestar en minutos es posible para quien decide confiar plenamente en su conciencia y en su capacidad de sentir como si ya tuviera lo que desea. No hay fórmulas complicadas, no hay secretos externos, solo la fidelidad al sentimiento interno, la entrega a la certeza y la disposición de habitar la experiencia de manera completa. Cada minuto se convierte en un universo entero cuando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra sensación se alinean con la verdad. Aquello que deseamos ya existe y el mundo no puede tardar en reflejarlo. Cada vez que nos permitimos sentir la certeza de nuestro deseo cumplido, comprendemos que la manifestación es un acto natural y no un proceso complicado. No necesitamos elaborar planes, ni controlar los pasos, ni esperar el momento perfecto. Todo se encuentra ya dentro de nosotros, esperando a ser reconocido y sostenido. Los minutos dejan de ser un límite cuando nos sumergimos en la plenitud de la sensación, cuando cada detalle que imaginamos se vuelve tan vívido que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra conciencia entera lo aceptan como una realidad presente. Es en esa aceptación donde ocurre la verdadera magia. Y la rapidez es simplemente la consecuencia inevitable de la coherencia interna. Es curioso cómo la mayoría de las personas ignoran esta verdad. Buscan manifestar a través de fórmulas externas, de esfuerzo visible, sin darse cuenta de que todo comienza y termina en la percepción interna. La manifestación instantánea exige un compromiso diferente. No se trata de acción física ni de paciencia prolongada, sino de fidelidad emocional a lo que ya hemos decidido como real. Cada minuto que vivimos inmersos en esa sensación es un acto de creación, y cuanto más intenso y completo sea nuestro sentir, más rápido se reflejará en el mundo exterior. Lo externo siempre sigue a lo interno. Recuerdo haber sentido deseos que parecían imposibles y haberme sorprendido al descubrir que, al sostenerlos internamente con intensidad y certeza, comenzaban a materializarse casi de inmediato. No era cuestión de esfuerzo, era cuestión de ser coherente con la sensación de tenerlo ya. La rapidez con que se reflejaban en el mundo exterior me enseñó algo esencial. No hay demora para quien se entrega al sentimiento, porque la manifestación ocurre primero dentro y lo externo no puede resistirse a una conciencia firme. Cada minuto de claridad y certeza es suficiente para transformar la realidad de manera radical. Por eso, quien comprende esta verdad deja de medir la vida en términos de espera. Cada instante se convierte en un terreno fértil para la creación. Cada sensación intensa es un catalizador de sincronías y cada emoción sincera acelera el reflejo externo de nuestro deseo. La manifestación en minutos deja de ser un misterio cuando comprendemos que la clave no está en manipular la realidad, sino en habitarla internamente con la certeza de lo ya recibido. En esa certeza, todo se despliega con rapidez, porque la conciencia que sabe es imparable. Cada minuto de claridad y certeza es suficiente para transformar la realidad de manera radical. Por eso, quien comprende esta verdad deja de medir la vida en términos de espera. Cada instante se convierte en un terreno fértil para la creación. Cada sensación intensa es un catalizador de sincronías y cada emoción sincera acelera el reflejo externo de nuestro deseo.
La manifestación en minutos deja de ser un misterio cuando comprendemos que la clave no está en manipular la realidad, sino en habitarla internamente con la certeza de lo ya recibido. En esa certeza, todo se despliega con rapidez, porque la conciencia que sabe es imparable. La manifestación rápida requiere además una quietud absoluta frente a la duda. Cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, la preocupación o la incredulidad, la velocidad se detiene. Pero en el instante en que aceptamos nuestro deseo como ya cumplido, en que sentimos con intensidad y sin vacilaciones, cada minuto se convierte en un portal hacia la realidad que anhelamos. Esta quietud no es pasividad, es un estado de poder silencioso, de entrega absoluta al hecho de que aquello que deseamos ya existe y que nuestra conciencia lo sostiene con fuerza suficiente para que se materialice. He observado que muchos desean manifestar, pero temen que el tiempo no sea suficiente, que no sea inmediato. Esa misma preocupación bloquea la creación. En cambio, cuando abandonamos toda expectativa de tiempo, cuando nos sumergimos en la experiencia interna con total certeza, descubrimos que los minutos contienen un poder infinito. Cada sensación intensa de plenitud acelera la sincronía y el mundo externo responde como un espejo que refleja fielmente lo que ya hemos aceptado como real en nuestro interior. La manifestación instantánea no es un milagro, es la ley natural de quien comprende y vive desde el final. Recuerdo la primera vez que realmente confié en esta verdad. Deseé algo pequeño pero significativo y me sumergí en la sensación de tenerlo ya, sin mirar afuera, sin esperar señales. Cerré los ojos y sentí cada detalle, el sonido, la textura, la emoción que me llenaba. Mi mente y mi cuerpo reaccionaban como si mi deseo ya existiera. Minutos después, el mundo externo comenzó a alinearse de formas tan precisas que no cabía duda. La manifestación no depende de esfuerzo ni de tiempo, sino de la profundidad y fidelidad de nuestra conciencia interna. Esta experiencia me enseñó algo fundamental. Los minutos no son un límite, sino una oportunidad. Cada instante de claridad y certeza es suficiente para que el universo responda. Todo deseo, grande o pequeño, puede materializarse en la velocidad que nuestra conciencia permita. Lo esencial es sentir con total intensidad que ya es nuestro, que nuestra vida ya lo contiene y que nada externo puede retrasar lo que nuestra mente y corazón han aceptado como hecho. En ese estado, la manifestación ocurre con la rapidez de la verdad misma y cada minuto se convierte en una eternidad de creación. Finalmente comprendí que manifestar en minutos no es una promesa abstracta ni un truco esotérico. Es la ley natural de la conciencia que sabe lo que desea y se entrega a ello con certeza absoluta. Cuando sentimos con intensidad, cuando cada emoción, pensamiento y gesto interno refleja la realidad deseada, no existe espera. La manifestación ocurre, a veces de manera tan sorprendente que el tiempo parece diluirse ante nuestra claridad. Los minutos se transforman en instantes eternos de creación, y el mundo externo simplemente sigue lo que ya ha sido sostenido en el interior. He vivido esto tantas veces que puedo afirmar con seguridad: no hay imposibles para quien habita la certeza.
Cada deseo cumplido comienza en la sensación, en la emoción, en la conciencia que se atreve a aceptar lo que aún no se ve. La rapidez no es un milagro, es la consecuencia inevitable de sostener la experiencia interna con fidelidad. Cuando comprendemos esto, la duda desaparece, la espera se desvanece y nuestra vida se llena de sincronías que confirman lo que ya sentimos como real. Recuerdo cada instante en que he sostenido un deseo con tal intensidad que el mundo exterior no tuvo más remedio que reflejarlo en minutos. La sorpresa, la alegría y la certeza que acompañan ese proceso son incomparables y cada experiencia refuerza la verdad. Todo es posible para quien confía en su conciencia. Los minutos se vuelven suficientes, los obstáculos se disuelven y la vida misma se alinea con aquello que hemos decidido como ya nuestro. La manifestación rápida no es un acto de magia, sino un acto de entrega, de fe y de coherencia emocional. Hoy sé que cada uno de nosotros tiene el poder de crear así. Cada minuto puede ser un portal de transformación si decidimos vivir desde el final, si sentimos con fidelidad, si aceptamos como real lo que deseamos. La manifestación en minutos no es un privilegio, es una posibilidad para quien se atreve a confiar, a sentir plenamente y a sostener con certeza la experiencia de lo ya recibido. En esa entrega completa, la vida se convierte en un reflejo perfecto de nuestra conciencia y cada instante se llena de milagros que demuestran que lo que sentimos ya existe.